Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vivian Ángel Vega, estudiante de Administración de Empresa en la Universidad Fermín Toro. Hoy les vengo a explicar sobre el sistema del IVA a través del análisis de la ley y el reglamento. Vamos a comenzar primero. La ley del impuesto del valor agregado establece que un impuesto grava la enajenación de los bienes de muebles, prestaciones de servicios y la importación de bienes aplicables de todo territorio nacional, que deben pagar las personas naturales y jurídicas, además de todos los comercios y prestadores de servicios, independientemente que realicen las actividades definidas como hechos imponibles de esta ley. El IVA fue implementado en Venezuela en el año 1993. La ley fue publicada en Gaceta el 24 de septiembre de 1993 y entró en vigencia el 1 de octubre de ese mismo año, donde aplicándose la alicuota de las imponibles que genera el 10% de todas las operaciones que se hagan y una alicuota adicional del 15% de las operaciones que tuvieran bajo cierto de bienes y servicios de suministro, que podemos decir en las alicuotas adicionales esto fue desde el 1 de enero de 1994, según reforma la ley publicada en Gaceta Oficial en el 94, en diciembre. ¿Verdad? Cuando hablamos el sujeto activo, hablamos que es el físico nacional representado por el CENIAF. Y cuando hablamos del sujeto pasivo, está representado por la responsable y los constituyentes. Dentro de su reglamento puedo nombrar que el reglamento parcial número 1 de la ley que establece el impuesto al valor agregado en materia de recuperación de los créditos fiscales para los contribuyentes exportadores. Tenemos el reglamento parcial número 2, que es un decreto con fuerza y rango de la ley que establece el impuesto al valor agregado en materia de recuperación de créditos fiscales. Y por último podemos nombrar el reglamento número 3, que la ley establece por el IVA en materia de la recuperación del impuesto, soportando a los agentes diplomáticos y comerciales acreditando el país. Este reglamento general de la ley establece al impuesto del valor agregado. Ahora, ya desarrollamos todo este tema del impuesto. Ahora vamos a describir el funcionamiento de los débitos y créditos fiscales. Pero primero vamos a ver qué es un débito fiscal. Un débito fiscal es el que se origina al vender, prestar servicio, importar o cualquiera que se origine el hecho imponible, ¿verdad? Los débitos fiscales es la suma del valor agregado de todas las ventas o todos los servicios que podríamos presentar al mes, ¿verdad? Siendo esto una obligación por parte de la empresa para el fisco, teniendo esta liquidez cada mes. Cuando hablamos del crédito fiscal, es el que se origina por la adquisición de un bien, servicio o que se origine en la imponible según la ley. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, un comerciante compra un DVD y lo paga a 125 bolívares, de los cuales, de esos 125, 25 corresponde al impuesto. Al día siguiente, el comerciante vende este DVD a un consumidor con un total final de 250 bolívares, que esto quiere que esos 50 correspondientes a impuestos. A la hora de rendir tributo ante el Estado, el comerciante abonará $25 de impuesto por estas transacciones que se hizo, ya que los 25 restantes los puede computar con crédito fiscal por su compra original.
En otras palabras, para entender mejor, puedo decir que puede afirmarse para el crédito fiscal es un monto de dinero que a favor del contribuyente, hacia uno, pues. Ahora bien, en relación a la aplicación del establecimiento en el artículo 34 de la ley del IVA, es necesario determinar la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal. Siempre hay unas confusiones y por eso es que tenemos que tener bien claro. Por lo tanto, el débito fiscal es el débito y notas de créditos emitidas por el concepto de venta y servicio. Este débito de obras importadas definitivas a alicuotas que lo asignen. Actualmente es el 12%. Y el crédito fiscal son todos aquellos impuestos que al comprar o pagar o adquirir cualquier bien inmueble o un servicio grabado. Ahora, existen unas excepciones del impuesto. Vamos a explicar cuáles son esas excepciones. Consiste en un privilegio a lo establecido en el gobierno por la ley que excluye el pago de un impuesto realizado por un sujeto pasivo, que sin esta excepción sí pagaría el impuesto. Las aplicaciones de las excepciones, esta figura jurídica aplica en distintas razones. Cuando hablamos de la equidad, cada ciudadano debe contribuir a la función de su capacidad económica. Es como los impuestos sobre la renta se establece una excepción de un porcentaje a pagar los sueldos bajos o el impuesto sobre el valor añadido sobre el IVA. Se eximen los bienes y servicios de los dispensables para las familias que tienen menos poder adquisitivo. La conveniencia según sea el adecuado o no el aplicado para el impuesto, y las políticas económicas es de acuerdo a las distribuciones de que adopte el gobierno. ¿Cuáles serían las diferentes excepciones? Las excepciones se crean simplemente a beneficio al contribuyente y consumidores a futuro, y pueden formarse parte temporal para todo que depende del impuesto. Si hablamos de impuestos directos, los sujetos con ingresos mínimos no pagan y tendrán más ingresos, con lo que se puede equilibrar la economía. Por lo contrario, si hablamos de un impuesto indirecto, los bienes y servicios tendrán menos carga fiscal y serán más baratos y más comprometidos en el mercado. Mencionemos las disposiciones de las normativas emanadas de diversas providencias administrativas. La providencia administrativa del número 212 por medio de la designa del Banco Central de Venezuela como agentes de recepción del IVA, que se causa por ventas de metales y piedras preciosas, ¿verdad? Eso salió en Gaceta Oficial en 1999. Ahora, tenemos la providencia de la Gaceta del número 158, que establece el régimen de emitir facturas y documentos equivalentes mediante sistemas computarizados por parte de los prestadores del servicio. Ahora, tenemos libros de compras y ventas. Cuando hablamos del libro de compras y gastos, también se conoce, se usa para registrar todos los pagos necesarios para que la empresa no pare de sus operaciones. Este libro de ventas se debe anotar diariamente todas las transacciones de ventas e ingresos que genere la empresa. En estos libros se registra cronológicamente y sin abstractos informaciones documentales mediante factura y residuales documentales. Todos estos créditos modificados de factura y prestaciones se deben hacer mensuales, cada mes. Y en el artículo 71, los libros de compras de ventas deben mantenerse permanentemente en el estacionamiento del contribuyente. Y en el artículo 72, en los libros de compras y ventas, al final de cada mes, como ya había dicho, se hará un resumen respectivo de parte de la imposición indicado en el monto del impuesto, ajustadas en las adiciones y deducciones correspondientes. Bueno, gracias, espero que les haya gustado mi exposición.